Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hacer un proyecto con plástico encogible como este que tengo aquí. Este es de la marca Shrink Film. Este lo pueden comprar en Amazon. Voy a dejar el link de compra en caso de que quieran adquirirlo en la caja de descripción del video. Voy a mostrarles cómo es este plástico. Aquí tengo uno que había cortado para otro proyecto, pero bueno, así es como se ve el plástico. Y si no quieren comprarlo, pueden también reciclarlo de empaques de plástico como los que vemos en pantalla, y deben de tener el número de reciclaje 6. Otros materiales que vamos a utilizar son pinzas, perforadoras de papel, plumones Sharpie, mini taladros, algunas cucharas medidoras, unas cuentitas, arillos para aretes y alfileres para bisutería como estos que tengo aquí. Para empezar vamos a utilizar esta plantilla que pueden también descargar. Voy a dejar el link en la descripción del video para que puedan tener, bueno, no se peleen con el diseño, ya nada más sería cosa de calcarlo, así como estamos haciendo aquí. Estoy utilizando un plumón Sharpie de punto fino y básicamente estoy remarcando la forma que se ve a través del plástico. Aquí ya terminé con la primera flor y vamos a repetir el proceso con todas y cada una de las flores. Es importante que no olviden marcar el centro de cada una, ya que nos va a servir para hacer una perforación. En esa perforación es que vamos a utilizar para unir todas nuestras flores y hacer los aretes. Aquí ya tengo marcadas todas mis flores y las voy a recortar. Como tip para la primera flor, o bueno, para todas y cada una de las flores, será más fácil si primero cortamos el círculo que forma la flor. Y ya posteriormente podemos empezar a cortar las demás formas. Aquí en este caso esta forma era pues sí algo complicado. Si ven, se estaba maltratando el plástico, entonces decidí usar una perforadora para hacer esas curvas y así ya nada más emparejar con las tijeras, es decir, terminar el corte, y así ya tenemos una figura o un corte más limpio. Repetí el proceso con el resto de la flor y así es como quedó. Ahora, como les comentaba, vamos a perforar en el centro. Esta es una perforadora más fina. Y vamos a repetir el proceso con el resto de las flores. Vamos a recortarlas. Y ahora, ya que tenemos nuestras flores, esto es solamente para un arete. Necesitamos 2 juegos, por lo que aquí ya tengo recortados el otro juego para no aburrirlos más. Y ahora vamos a darle color. Para ello voy a utilizar unos plumones Sharpie y un Kleenex. Aquí a la primera parte de las flores, esta más que nada son como las hojas. Voy a remover un poco del tono con el Kleenex para que quede un poco deslavado y quede cierto gradiente de color. Aquí nuevamente les muestro el plumón que estoy utilizando. Es un marcador permanente de la marca Sharpie. Nuevamente vamos a colorear nuestra flor. Y una vez que ya está toda pintada, vamos a quitar un poco en el centro. Vamos a colorear la flor más grande. Esta la estoy haciendo con color morado, la anterior fue con azul. Vamos a estar alternando entre morado, azul, morado, azul y verde. Aquí estoy dibujando solamente los contornos de la flor en azul y el resto va a ir en tono morado. Esto para pues que combine, que sea como que la parte que integra ambos colores que vamos a utilizar para las flores.
Así es como debe de quedar. Aquí ya tengo mis 8 piezas listas. Y vamos a empezar con la parte divertida. Vamos a auxiliarnos de una esponja. Voy a cubrirla con una franela para que no se queme. Y voy a cubrir mis dedos con dedales de hule para no quemarme. Adicionalmente vamos a utilizar una bola que se usa en el modelado y pistola de calor. Ahora voy a fijar mi flor con un alfiler largo y voy a aplicarle calor. Continuamos aplicando calor hasta que se deforme y luego vuelva a recuperar su forma la flor. Y presionamos con la bola para modelado. Si se fijan, queda curveada la forma y eso nos va a ayudar mucho a darle volumen. Vamos a repetir el procedimiento con las otras flores. Vamos a ir alternando entre, si se fijan, la herramienta que tengo tiene una bola grande y una bola chica, entonces vamos a ir alternando entre esas dos, dependiendo de qué tan cerrada querramos la circunferencia. Aquí ya tenemos las dos primeras, estas van a ir encontradas, esto nos va a ayudar a darle esa forma esférica. Y ahora las cucharas medidoras. Si se fijan, ha quedado algo de textura en las otras flores que hemos presionado contra la franela, pero si utilizamos estas cucharas medidoras, no va a haber textura que se imprima en el plástico. Aquí podemos ver la diferencia entre los dos, además de las pelucitas que le quedaron al otro. No se preocupen, se puede quitar con un poco de trabajo, pero se quita. Y vamos a repetir el proceso con las hojitas verdes como tallito. Nuevamente con la cuchara medidora y con una de las bolas para modelado. Si no tienen cucharas medidoras, pueden utilizar cucharas convencionales. Aquí ya tengo todas mis piezas listas, mis 8 piezas. Y ahora vamos a usar los alfileres para bisutería. Aquí en el caso de que estén un poco chuecos como los míos, no sé por qué así los venden, podemos enderezarlos con estas pinzas especiales que tienen silicón o bueno, una pieza de plástico que no las maltrata. Y una vez que está tan derecho como podemos lograr, vamos a empezar a introducir nuestras piezas. Aquí me quedó, bueno, por lo mismo del calor y que se comprime el plástico, el orificio quedó muy pequeño, entonces voy a auxiliarme de este mini taladro manual para agrandar más el orificio. Aquí yo previamente ya seleccioné la broca que fuera de acuerdo a mis alfileres. Voy a aplicar el taladro a todas mis piezas para que quede bien el agujero. Y una vez que ya todas están con el tamaño que requerimos, vamos a empezar a meter nuestras piezas. Vamos a empezar con la flor redondeada, luego la que tiene como dientitos, luego la flor más grande y al final las hojas verdes. Podríamos dejarlo así, también se vería muy bonito, pero siento que le falta un poco de movimiento, entonces para ello voy a unir las piezas pero por separado, es decir, estas piezas van a ir juntas en un mismo alambre. Voy a hacer en la punta o al final de la unión un pequeño aro, que es el que nos va a servir para unirlo con el resto del arete, que sería la cuentita que tenemos. Aquí estoy primero tratando de hacer el aro. Es un poco complicado francamente para mí, no me siento muy segura diciéndoles háganle así o así, pero bueno, fíjense cómo le hago. Espero que les ayude un poco en su proceso. Y si de pronto a la hora de manipular el alambre se despegó un poco de color, podemos retocarlo con nuestros plumones Sharpie nuevamente. Aquí se puede ver más claro cómo hago el arillo. Es cuestión de básicamente de doblar el alambre y darle la forma que queremos. Les recomiendo que se compren este tipo de pinzas, que si se fijan no son cuadradas sino son redondas en sus puntas. Eso ayuda a darle esa forma de arito. De lo contrario pues quedarían como cuadrados y no de la forma que queremos.
Y pues bueno, ya que tenemos todos nuestras piezas, vamos a ensamblarlas. Así es como se ve. Aquí ya tengo mis 2 aretes listos. Ya sí se ven bastante bonitos, pero quise agregarles un tono extra con este marcador tono dorado. En el contorno, bueno, no en el contorno, en el espesor, sí, eso, en el espesor le podemos pasar el plumón dorado, y eso le va a dar un contraste y va a realzar mucho más las formas que ya tenemos, sobre todo que son variadas, no estamos repitiendo formas. Entonces este marcador nos va a ayudar mucho a realzarlas y hacer que se noten más. Y aquí ya tengo los 2 aretes listos. Sí le dio un tono muy bonito el color dorado. Sí realzó definitivamente los aretes. Y adicionalmente hice un pequeño dije que va a ir a juego con los aretes. Es un poco más pequeño. Aquí colgué los aretes de un alambrito para que vean el juego que tiene, el dinamismo cuando los muevo. Se ve pues bastante coqueto. Me gustó mucho cómo quedaron, y además que se ven 3D, no se ven planos, ¿no? Sino que son de cierto modo esféricos. Entonces es una de las maneras que podemos darle forma a nuestro plástico encogible para no solamente hacer aretes planos. Y pues bueno, espero que les haya gustado este tutorial tanto como a mí. Si es así, por favor denme un like, suscríbanse a mi canal o compartan. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video tutorial. Bye.